armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Inglaterra había quedado atrás, y bajo los aviones del 51 Escuadrón de Bombarderos de la Royal Air Force se hallan las aguas del Canal de la Mancha, coronadas por el blanco de las crestas de las olas. Pronto llegarían a Francia. Mientras tanto, las aeronaves mantenían la formación, atravesando las nubes que poblaban el infinito lienzo negro de la noche. Los aviones parecían una bandada de pájaros al acecho, surcando la inescrutable oscuridad, sin saber qué peligros aguardaban tras el Canal de la Mancha. La Compañía C tenía una cita con el enemigo en los alrededores de un lugar del norte de Francia llamado Bruneval. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar .blogspot.com. Hoy viajamos en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial, en busca del radar nazi. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo David López Cabrera. Hola, David. Hola, Francisco, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros una vez más. Bueno, regresamos con estas operaciones especiales británicas que tanto te gustan a ti y a mí, y contigo vamos descubriendo cada vez más secretos de los comandos, SAS y demás fuerzas atípicas británicas, que hubo muchas más, ¿no? Seguro que si nos vamos a la selva encontraremos unos, si nos vamos al desierto encontraremos otros, y también encontraremos unidades, digamos, tradicionales convertidas en fuerzas especiales, como es el caso de lo que vamos a conocer hoy, ¿no? Sí, no, la verdad que bueno, esta es una de las primeras operaciones aerotransportadas de los aliados y de los británicos, y que pues tuvo tal éxito que al final les acabó dando muchísima confianza de cara al futuro. Y bueno, el papel que acabaron teniendo las fuerzas aerotransportadas en el resto del curso de la guerra pues fue increíble, ¿no? Y aunque esta incursión, la operación Viking, sea, digamos, una acción pequeñita, una acción más propia de comandos que de paracaidistas, pues acabó teniendo un impacto tremendo en el curso de la guerra y también en el desarrollo de las fuerzas aerotransportadas. Uh-huh. Es que de hecho es casi una operación que ahora asociaríamos a los SAS, ¿no? Esas unidades de sí, tierra, mar y aire, ¿no? Sería una operación de fuerzas especiales aerotransportadas, que en este momento no estamos hablando de una especialización como tal, porque estamos al comienzo casi de la era de los comandos, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho es que es bastante curioso, ¿no? Porque si empiezas a estudiar el origen de los comandos y de las fuerzas aerotransportadas británicas, se entremezclan. De hecho, las fuerzas aerotransportadas al principio se llamaban Servicio Especial. Entonces es un poco una locura, ¿no? Pero ya iremos explicando las circunstancias que obligaron a, digamos, a hacer de los paracaidistas que actuasen como una unidad de comandos en este caso, ¿no? Y luego pues también la finalidad que había detrás de la misión, ¿no? Había mucho espionaje, había una pugna tecnológica brutal. Entonces, digamos que es que no solo es el desarrollo de un nuevo tipo de fuerzas, ¿no? Sino, digamos, toda la parte de inteligencia, de espionaje, de lucha, de primacía tecnológica, ¿no? que hay detrás de todo esto. De hecho, vamos a hablar casi de dos programas, ¿no? Uno de espías y uno de comandos. Al principio hablaremos de espionaje puro y duro, ¿no? Con dobles agentes, tránsfugas, gente que huye con información privilegiada de un país a otro. Veremos también el poder del reconocimiento aéreo, ¿no? La capacidad de encontrar y observar blancos enemigos, ¿no? Y después veremos ya los comandos, que es algo que, David, nos une a ti y a mí desde hace tiempo, ¿no? Fuiste uno de los primeros colaboradores de Bellum Artis Podcast ya hace años, cuando hicimos aquel programa de los comandos, que nos quedó un poco mal de sonido, la verdad, y tendremos que volver a repetirlo.
Y ahora, esta es, después de varios programas que tenemos juntos, ¿no? Sobre Tobruk, sobre la operación Agreement, ¿no? Tenemos varios sobre tus libros, ¿no? Estos libros indeseables y A Sangre y Fuego en Tobruk que tenemos aquí atrás, que invito a la gente a leer tus novelas, son muy entretenidas y aparte es una forma muy divertida y realista de conocer un poco estas operaciones de fuerzas especiales británicas. En este caso, yo creo que, David, la que más se aborda al tiempo, ¿no? De esta operación sería casi la primera de tu saga de comandos, ¿no? Indeseables. Sí, 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 sí. Claro, cada una, ¿cómo te diría? A ver si me explico bien. Digamos que haces una selección, ¿no?, de operaciones en estos libros y lo intentas contar pues un poco, digamos, de manera entretenida, pero respetando los acontecimientos históricos, ¿no? Sin meterte pues una inventada como la que se metieron en la película de Tobruk, de la clásica que recordamos todos con Rock Hudson, ¿no? y George Pepper, sí, que ya, yo por ejemplo pienso que estas operaciones, si es que la simple realidad muchas veces es mucho más espectacular que la propia ficción, ¿no? Es el caso, por ejemplo, pues de la operación Agreement, ¿no? Del golpe de mano en Tobruk, o bueno, por ejemplo, también relativo al robo de la tecnología de radar alemana, que es lo que vamos a tratar hoy, digamos que encontramos, me parece que era Tiempo de Héroes, con Sean Bean, y bueno, pues es una película, digamos, a mí no me gustó mucho, en la que tienen que ir a Noruega a robar la tecnología de radar alemana, ¿no? Mira, para eso ya tenemos esta propia operación Viking, que ya de por sí es súper interesante porque, lo que te digo, tiene cantidad de elementos, tecnología, espionaje, el uso, digamos, incipiente de fuerzas aerotransportadas en los ejércitos aliados, o sea que creo que la realidad no tiene nada que envidiar a la ficción, ¿no? Pues vamos a empezar en este programa que, como hago últimamente, es en formato doble. Ahora mismo lo estamos emitiendo en directo en YouTube y dentro de poco se oirá, mejor dicho, en formato podcast, que es lo que siempre tenemos tú y yo en común, esos podcasts que tenemos anteriores, que invito a la gente a escucharlos. Está en la descripción del programa los enlaces a tu libro y también los enlaces a los programas anteriores que tenemos juntos. Y también a los artículos tuyos, David, que frecuentemente aparecen en el blog Velum Artis, gracias a que me lo cedes de tu blog, David López Cavía, para que más gente tenga el disfrute de leerlos, ¿no? Pues esta colaboración, que durará más tiempo y nos llevará a otros lugares junto con las Fuerzas Especiales Británicas, va a comenzar ahora, ¿no?, con la operación Viking, el ataque o el raid de Brunenwald, ¿no?, que es el objetivo del programa de hoy. Vamos a buscar al radar alemán, ¿no?, esa tecnología que se sabía que iba a ser puntera en la nueva guerra, que se avecinaba ya en el 37. Empezaba ya a tener sospechas los británicos, ¿no?, de que el radar también se estaba desarrollando por los alemanes y por lo tanto había que, captar información, ¿no? Lo que se llama el espionaje industrial. Sí, vamos, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque es que además estaban metidas pues muchas empresas que digamos que conocemos a día de hoy, ¿no? Pues por ejemplo, Siemens, por ejemplo, era una de ellas, ¿no? Entonces, claro, aquí digamos que en estos años previos a la Segunda Guerra Mundial, pues claro, Alemania va preparando toda su maquinaria de guerra y claro, pues digamos que eso tiene que ir acompañado de una nueva tecnología, una tecnología que le dé ventaja en la guerra, ¿no? Entonces aquí la inteligencia británica, pues como tú bien apuntabas, ya desde el 37, pues la inteligencia británica tenía sus sospechas de que los alemanes debían de estar llevando a cabo importantes avances en el tema de la radiolocalización, ¿no? El tema de la tecnología de radar. Claro, aquí es curioso que cuando se lo comentas a la gente, ¿no?, de manera informal, tú les hablas del radar y ellos te van a decir que son los británicos los que, digamos, llevaban la delantera. Pues no, era al revés, era Alemania quien llevaba la delantera o quien tenía ventaja en este campo, ¿no? Estamos hablando de una batalla, digamos, ¿no?, de una batalla tecnológica a la que llamaron la guerra en las ondas.
Claro, esto además es que va enlazado pues con una de las mayores filtraciones de información militar o de información secreta de toda de la historia. Bueno, es lo que se conoce como Informe Oslo, ¿no? En el 39 ocurre que en la embajada británica en Noruega, en Oslo, les llega una carta en la que alguien, un científico de manera anónima, se les ofrece, digamos, pues a colaborar, ¿no? Que quiere filtrarles información, quiere, digamos, dar datos bastante reveladores sobre lo que es la tecnología militar alemana. Bueno, pues los británicos, en un principio un poco reacios y demás, bueno, pues acaban por aceptar y pues le mandan un mensaje cifrado a través de la BBC, ¿no? Para decirle, sí, venga, aceptamos la propuesta. Eso de la BBC, claro, y los informes cifrados, la verdad que es un clásico, ¿eh? Sí, no, la verdad que, bueno, Normandía, además. Sí. Y claro, no mucho después, pues, claro, esa respuesta afirmativa por parte de los británicos tendría contestación. Estamos hablando de que llegó un paquete con muchísima información a nombre del agregado naval de la embajada, que era Héctor Boyce, y el agregado naval de la embajada británica. Y claro, ahí no solo se filtraba información de lo que nos aborda, ¿no? Que es lo del tema del radar. Ahí, digamos que tenía información sobre el funcionamiento de los torpedos, de los misiles guiados, del modo en que guiaban los alemanes a sus bombarderos a través de señales de radio, o incluso también explicaban o revelaban detalles sobre lo que iban a ser las bombas guiadas V1 que tanto terror sembrarían en Londres. Y tan pronto ya se había filtrado ya. Sí, no, vamos, esto la cantidad de información que les filtró esta fuente, ahora daremos un nombre, ahora daremos el nombre de este filtrador, ¿no? La cantidad de información era increíble, era brutal, lo que te digo, se considera una de las mayores filtraciones de información militar o de tecnología militar de la historia. Claro, los británicos se ven con semejante cantidad de información, con semejante cantidad de datos, que al principio no se lo creen. Dices que esto tiene que ser falso porque es que es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Y bueno, pues al principio, digamos, como que lo dejaron un poco de lado o como que esto no huele muy bien, ¿no? Esto, aquí tiene que haber gato encerrado, ¿no? Vamos a llamar a nuestro experto, ¿no? A un experto. Claro, aquí tenían a uno de sus mejores científicos en el tema este de la radiolocalización, que era el célebre físico británico Reginald Victor Jones. Claro, este hombre, examinando la información que les había mandado esta fuente misteriosa, pues llegó a la conclusión, no, es que estas explicaciones, estos datos que nos están revelando son acertados, son correctos y nos pueden ser de gran utilidad. Entonces, pues claro, se pusieron manos a la obra con este informe Oslo y efectivamente descubrieron que los alemanes iban un paso por delante en el tema este de la tecnología de radar, ¿no? Pero claro, ¿quién está detrás de esto? Pues no es otro que alguien de mucho nivel y que ocupaba un puesto muy importante, era el físico y matemático alemán Hans Ferdinand Mayer. Claro, ¿por qué hace esto Hans Ferdinand Mayer? Además era el director del departamento de investigación de nada más y nada menos que la empresa Siemens. ¿Por qué hace esto? Pues porque digamos que este hombre era antinazi, ¿no? Y claro, pues gracias a los numerosos contactos que había hecho tanto en Europa como en Estados Unidos, pues podía comunicarse con los aliados y podía pasarles una gran cantidad de información. La verdad que Hans Ferdinand Mayer fue una persona que arriesgó muchísimo, como te digo, todo gracias a sus conocimientos como matemático y como físico y al puesto que desempeñaba como director en el área de investigación de la empresa Siemens. De hecho, David, viendo su rostro en la foto que tenemos aquí de él, tiene 2 cicatrices en el pómulo que parecen las típicas de los duelos universitarios estos alemanes, ¿no? Por lo tanto, el riesgo le gustaba, o sea. Pues la verdad que es increíble, ¿no? El riesgo que corrió, la cantidad de información que filtró,
la verdad que, claro, pues es una persona fue muy valiente para hacer lo que hizo, ¿no? Para, estando en medio de un aparato de control como el que tenía la Alemania nazi, de revelar toda esa información a los aliados. Lo que pasa que, claro, esta oposición al régimen nazi, esta oposición al Tercer Reich, pues acabó descubriéndose en el 43, en 1943. Descubrieron sus opiniones pues contrarias al nazismo y luego también pues le pillaron, digamos, que escuchando emisiones británicas. Sí, que eso siempre en todas las películas dicen que está prohibido, pero yo creo que lo escuchaban la mitad de Alemania. Sí, no, la verdad que... Y bueno, tuvo suerte, dentro de lo que cabe, tuvo suerte de que no le pillaron, de que no le descubrieron revelando esta información, porque hubiera sido mucho peor. A pesar de todo, pues Hans Ferdinand Mayer acabó en un campo de concentración y afortunadamente, pues pudo sobrevivir al cautiverio. Claro, digamos que Reginald Victor Jones, que sabía quién le estaba filtrando toda la información, ya incluso con la guerra terminada no filtró o no desveló todavía el nombre de Mayer. Lo que hizo fue esperar a que Hans Ferdinand Mayer falleciese para revelar su identidad. Uh-huh. Era una especie, digamos, como de pacto de caballeros, ¿no? Por un poco, pues, por no poner un poco en peligro, ¿no? La identidad de este hombre. Y bueno, pues la verdad que bueno, estaban metidos más allá, digamos, de quiénes andaban, ¿no? De quiénes andaban metidos en esta pugna, de quiénes andaban andaban enfrentados en esta lucha, en esta guerra en las ondas. Bueno, hay que decir, más allá de los grandes nombres, ¿no? Un poco de cómo era la tecnología o cómo se había ido desarrollando. Claro, decimos que el radar era, bueno, o que la gente tiende a creer que el radar, ¿no? Es como una especie, como una invención británica o como que es un artefacto en el que los británicos llevaban la delantera. Bueno, sí, de hecho es algo que incluso cuando se habla de la batalla de Inglaterra decían que era siempre la causa de la victoria, ¿no? Que era un arma secreta que desconocían los alemanes en algunos documentales, ¿no? Pero realmente viendo esto y viendo, por ejemplo, los radares que había en Normandía, pues no estaban tan diferenciados unos de otros, ¿no? Claro, es que al principio, cuando vemos los radares, ¿no? Cuando vemos los radares, en aquella época iban todos en forma de torre, tanto los británicos como los alemanes. Sí que es verdad que a los británicos en la batalla de Inglaterra les vino estupendamente bien, porque establecieron una serie de cinturones de torres de radar, les venía muy bien a la hora de detectar a los aviones de la Luftwaffe. Lo que pasa que, claro, a veces pues esta tecnología un poco primitiva, pues no siempre detectaba a los aviones alemanes y entonces pues tenía que ser perfeccionada. Aún así hay que reconocerle a los británicos su mérito y en especial a uno de sus científicos que es Robert Watson Watt, ¿no? Y como te digo, pues esta red de radares sí que les fue de gran utilidad, pero con sus defectos y con ciertas limitaciones porque no siempre acertaban. Y bueno, pues aquí lo que ocurrió, lo que pasó, claro que los alemanes, como te decía, tenían ventaja en el desarrollo de esta tecnología y se valían de dos radares. Uno era el Freya, que este sí que tenía forma de torre. Este lo que hacía era detectar a los aviones a gran distancia, a unos 120 kilómetros. Pero claro, para tener una localización más precisa necesitaban un segundo dispositivo. Aquí es donde entra el Würzburg. El Würzburg era, digamos, un dispositivo que era pues como en forma parabólica, ¿no? Como un enorme cuenco de metal. Y claro, este sí que tenía menos alcance. Estamos hablando de que el Würzburg tenía un alcance de un radio de 40 kilómetros. ¿Qué es que hacían los alemanes? Era combinarlos. Vale, que nos avise el Freya de que se están acercando los aviones, se vayan preparando los técnicos de radar del Würzburg y cuando aparezca, el Würzburg nos dará una posición más precisa, indicando rumbo, altura y demás, y así avisamos a nuestros aviones o a la artillería antiaérea y derriban pues a los bombarderos alemanes, a los bombarderos aliados. Claro,
Entonces, este sistema, esta combinación de radares, funcionó muy bien, estaba funcionando muy bien a los alemanes, y por el contrario, a Gran Bretaña, que estaba sola o asediada, prácticamente luchando en solitario, o casi en solitario, contra el Tercer Reich, pues le estaba haciendo polvo, le estaba, digamos, causando estragos, porque claro, con la Europa continental en manos de los nazis, de las poquitas respuestas que tenían eran o bien mantener un frente no demasiado grande en el norte de África, o bien, digamos, incursiones o ataques de bombardeo aéreo. Entonces, claro, si empiezan a aumentar las pérdidas de los bombarderos, pues digamos que se estaban quedando sin respuesta. Y bueno, de hecho, David, a los oyentes les invito a leer un artículo que tenemos en el blog sobre los sistemas de defensa antiaéreas alemanes, un artículo sacado del Boletín de Inteligencia Aliado, que se publicaba para los oficiales, en el que explicamos un poco cómo funcionaba la defensa antiaérea de Luftwaffe. Si a alguien le interesa leerlo, lo tienen ahí en Bellum Artis, buscan antiaéreos alemanes y ya lo encontrarán. Muy bien, pues y seguramente quienes nos estén escuchando, quienes nos estén viendo, seguramente se pregunten, bueno, ¿y cómo saben los británicos, aparte del ya citado informe Oslo, cómo han detectado, cómo saben dónde hay un radar o qué van a hacer, ¿no? ¿Qué otros indicios tenían, ¿no? ¿Qué otras sospechas les habían llevado pues, a andar ahí, digamos, preocupados, ¿no? O a creer que estaban valiéndose de una tecnología nueva? Pues muy sencillito. Enfrente a la costa de Dover, los británicos en sus estaciones pues habían detectado unas frecuencias poco habituales, ¿no? Nada habituales, mejor dicho, porque estaban dándose cuenta de que los alemanes estaban emitiendo con una banda de onda de 50 centímetros. Esa era la banda de onda que empleaba el radar Würzburg para detectar a los aviones de la Royal Air Force. Claro, ellos ya sabían por el informe Oslo cuál era la frecuencia y cuando detectaron esa frecuencia, claro, ya sabían que había por ahí un radar, claro, lógico. Claro, bueno, pues entre estos elementos, pues todo cuadraba, ¿no? Encajaban las piezas del puzzle. Entonces, ¿qué van a hacer los británicos? Pues tenían para ello la unidad de reconocimiento fotográfico del comandante Tuttle. Y estos hombres, pues lo que tenían eran pilotos que llevaban cazas Spitfire aligerados y dotados de una cámara fotográfica en la parte inferior. Y claro, pues recorrieron toda la costa francesa, pues partiendo incluso desde el Golfo de Vizcaya, ¿no? Sobre todo, pues la costa norte. En uno de esos vuelos... David, lo que me llama la atención que en vez de usar los típicos aviones de reconocimiento, que son a lo mejor de más largo alcance, más ligeros, usar un caza es un poco extraño, ¿no? Sí, no sé si es que quizás necesitaban aviones muy ligeros y maniobrables, igual un poco más rápidos para escapar en caso de que los sorprendiese la Luftwaffe. No sé, vamos, a mí ese es el argumento que se me ocurre. O bueno, porque sería frecuente que cazas británicos anduviesen por ahí tras una batalla aérea y a lo mejor pasaban más desapercibidos. Sí, no sé. El caso es que les funcionaron muy bien esta unidad de reconocimiento fotográfico. Tenía su cuartel general en Danesfield y, bueno, pues como te digo, iban fotografiando toda la costa francesa ya con sospechas de que debían tener radares por ahí los británicos, ¿no? Hasta que un 15 de noviembre del 41, pues después de un vuelo de reconocimiento cerca de la costa norte francesa, cerca de Cap d'Antifer, ahí descubren, bueno, pues toman una fotografía, ¿no? Y cuando la están examinando, el reconocimiento fotográfico, cuando la está examinando, bueno, aquí, ¿qué ocurre, no? Este objeto que hay negro muy cerca a una villa, ¿qué es esto, no? Porque esto no es habitual, objeto negro, ¿no? A los oyentes hay que ponernos en escena, ¿no? Estamos en los años 40, ¿no? Ahora se hace todo por Google Maps, tenemos tecnología, ¿no? De ordenadores, inteligencia, ¿no? Se puede desde un satélite ver casi la matrícula de un coche, pero en este momento eran fotos y lupas, o sea, lupas de aumento y a ver qué imaginación tenía muchas veces mujeres, ¿no? Porque estos servicios de inteligencia de oficina en este momento muchas veces eran mujeres las que se encargaban de estas tareas de observación, ¿no?
Efectivamente. Precisamente lo hablaba con una amiga que, bueno, aprovecho para saludar a una amiga, con Tamara Villalba, que es recreadora histórica y estaba investigando sobre el papel de la mujer en las Fuerzas Aéreas Británicas. Y efectivamente, como bien apuntas, muchísimas mujeres trabajaban en reconocimiento fotográfico en Daysfield, en el cuartel general, ¿no? De reconocimiento fotográfico, precisamente interpretando esta clase de fotografías. Y como decía anteriormente, claro, ese extraño punto negro o ese extraño objeto negro llamó la atención, con lo cual dijeron, vamos a ordenar más vuelos de reconocimiento sobre la zona. Pues nada, manos a la obra, el teniente de vuelo Tony Hill de la Royal Air Force, a bordo de su caza Spitfire de reconocimiento aéreo, volando bastante bajo, pues el 4 de diciembre tomó una serie de fotografías de la zona. Pero claro, cuando regresa, resulta que las fotografías pues tampoco son muy claras, resultan inconclusas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurría o qué era lo que pasaba? Que Tony Hill, digamos que era un hombre muy perseverante y también pues había mucha inquietud por saber qué era ese misterioso objeto que había junto a una villa no muy lejos de unos acantilados. Y fíjate que esto es raro, Francisco, porque no se permitía a los pilotos volar 2 días seguidos sobre el mismo objetivo. Claro, porque Pero trataba un interés, lógico, sí. Claro. Pero Tony Hill, como era muy, muy insistente, en contra de las normas, ¿no? Pues volvió a volar sobre Bruneval y en esta ocasión regresó a Inglaterra ya con una fotografía, digamos, más nítida, más clara, digamos, más reveladora, pues se vislumbraba ahí o se atisbaba lo que era un gran cuenco parabólico, ¿no? Y efectivamente, ahí llegaron a la conclusión de que eso era un radar, ¿no? De que ese era el misterioso radar que tantos quebraderos de cabeza le estaba dando a la aviación británica. Esa es la foto famosa, ¿no? Que siempre sale de esta operación, que sale la villa, ¿no? Es una especie de casa así muy, muy solariega, ¿no? De cierto nivel económico. Y al lado justo un objeto semicircular negro que parece una parabólica, ¿no? Actual, pero sería este radar. Claro. Si hablamos un poco de cómo es la zona, por describir un poco los accidentes geográficos, como tú bien dices, está digamos, en el radar, ¿no? Muy próximo a él está esta villa que se llamaba Villa Gosset. En realidad no estaba habitada. La inteligencia británica creía que sí que estaba habitada, ¿no? Pero no. Luego, pues no muy lejos, descendía a través de un sendero incrustado entre 2 acantilados, descendía una salida a la playa, donde había otra villa costera, que se llamaba Stella Maris, y daba una pequeña playa de guijarros. Luego, en los acantilados, los alemanes pues ahí habían instalado pues varios fortines ahí equipados con ametralladoras, ¿no? Entonces, claro, si pretendes asaltar esa zona, pero luego ir asaltar esa zona, una playa muy pequeñita, encajada en 2 acantilados y con defensas costeras, pues claro, ahí intentas un desembarco y te trituran a una unidad de comandos enseguida, ¿no? Y este es el problema que se le planteó a Mountbatten, que era el jefe de operaciones combinadas, ¿no? Cuando se le encomienda robar el radar, dice, pues ¿cómo lo hacemos? Porque si intentamos un desembarco en una playa tan estrecha, tan angosta, ¿no? Y luego encima con un sendero también muy estrecho, que es el que te conduce a tierra, pues realmente intentar tomar al asalto esto desde el mar es imposible, ¿no? Entonces, claro, dice, pues bueno, vamos a ver si lo podemos hacer utilizando una compañía de paracaidistas, ¿no? Y aquí es donde aparecen los hombres del general Browning, ¿no? Que precisamente, entre otros, en aquella reunión que tuvieron en el edificio de operaciones combinadas, convocaron al general Browning para decirle que su cuerpo, los paracaidistas, su unidad, habían sido seleccionados para esta misión. Claro, lo que ocurre que, digamos que para los británicos esto todavía
era una unidad, los paracaidistas eran bastante experimentales, ¿no? Sí, bastante. Sí, es verdad. Porque estamos casi hablando que es poco después de que Creta esto casi, y los británicos empezaron a organizarlo con Creta casi. Claro, sí que es verdad que, por ejemplo, a Churchill le había impresionado mucho cómo se habían desenvuelto los paracaidistas alemanes en la toma de la fortaleza de Ben Emael, ¿no? Durante la invasión alemana de Bélgica. Y pidió que se crease un cuerpo de paracaidistas con 5.000 hombres. Pero claro, todavía, pues lo que te digo, estaban muy en mantillas las fuerzas aerotransportadas británicas y el único precedente que tenían no había sido muy alentador. Estamos hablando de la llamada Operación Colossus. Bueno, que eso si quieres, Francisco, puedes tomar de mi blog un artículo para Bellum Artis donde... Vale, lo enlazo aquí para que la gente pueda leerlo. Sí, te cojo la palabra y la próxima semana lo subo. Y los que lo escuchen en podcast ya lo van a tener justo en el blog ya con tiempo para que lo puedan leer. Sí, perfecto. Te lo copio. Nada, pues si alguien quiere saber un poquitín más, es un breve artículo pues donde cuento un poquitín cómo fue este primer fiasco aerotransportado de los británicos, ¿no? Estamos hablando de la Operación Colossus, pues bueno, que lo que querían era, digamos, pues privar de agua al sur de Italia y que eso, pues destruyendo un acueducto y que también iba a afectar de manera decisiva a la campaña en el norte de África. Y bueno, pues ahí lo que hicieron pues fue lanzar un puñado de paracaidistas en el sur de Italia para destruir una presa un acueducto. Y bueno, pues lo dañaron parcialmente, pero bueno, pues al final acabaron todos los paracaidistas británicos capturados. Es que los precedentes no eran nada alentadores, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, tenían esta vez a los hombres adecuados, ¿no? Y al oficial adecuado para mandar la misión. Y para ello escogieron a la compañía C del segundo batallón de paracaidistas, que tenía nada más y nada menos al mayor John Dutton Frost. O sea, John Frost, estamos hablando del famoso oficial, del célebre oficial, defendió el puente de Arnhem. Uh-huh. Vamos, la verdad que ya hablamos, porque es verdad que tenemos un podcast sobre la Operación Market Garden. Uh-huh. Efectivamente. Porque, vamos, lo que te digo, ¿no? Te pones, bueno, por ensalzar un poco la figura de John Frost, ¿no? Porque a mí es un oficial de los que más me ha llamado la atención, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y es que tiene un palmarés de combates en su historial que es increíble, ¿no? Esta operación, esta incursión, esta operación que es prácticamente de comando, en el norte de África, bueno, también en Italia, también estuvo, y bueno, y luego la defensa encarnizada que hicieron del puente de Arnhem, ¿no? O sea que la verdad que era un oficial, la verdad, muy competente, aguerrido y valiente, sí. Sí, sin duda ninguna. De hecho, es una de las operaciones, digamos, para mí de la Segunda Guerra Mundial, porque a mí las tropas aerotransportadas siempre me gustaron, y en el parte es por el cine, ¿no? Un poco la película, el puente más lejano, ¿no? Esa escena, ¿no? Esa del hombre con el paraguas, ¿no? Que sería este hombre. Sí, es muy, esa escena es increíble, sí, la del paraguas. Pues a todo el mundo recomiendo que escuchen el programa de Market Garden, Atrapados en Arnhem, que lo tenemos en Bellum Artis Podcast, en iVoox, en iTunes, lo podéis buscar y disfrutar de esa historia con David López Cavilla sobre este gran hombre, Frost. Pues vamos viendo esta, que sería una de sus primeras misiones, ¿no? Sí, aquí el gran debut, ¿no? Porque, claro, bueno, Frost sí que había servido en Palestina. Sí. Pero como fuerza aerotransportada. Claro. Y además, bueno, lo curioso es que había, pese a ser inglés, pues había servido en regimientos escoceses. Uh-huh. Y de hecho la compañía que tenía, pues había tantos escoceses, ¿no? La llamaban los Jocks. Una forma un poco que se utiliza coloquial de conocer a los escoceses, ¿no? De denominarlos, los Jocks. Y bueno, pues claro, ya tenemos, digamos, los elementos que van a utilizar para atacar, ¿no? Para robar esa tecnología de radar, ¿no? La fuerza de combate que van a utilizar. Luego ya, si te parece, Francisco, desgranamos un poco más lo que son las fuerzas aerotransportadas y si te parece vamos un poco con la parte del reconocimiento que también tiene bastante trama de espionaje. Vamos ahí, empezamos un poquitín a desgranar estas fuerzas especiales y el reconocimiento.
Que básicamente, Pues, de hecho, una de las misiones fundamentales de las operaciones especiales es el récord, ¿no? El reconocimiento. O sea, de hecho, hay unidades de operaciones especiales solo de reconocimiento. claro, claro. Ese, por ejemplo, podría ser cuando hablábamos en el desierto, ¿no? Del grupo de largo alcance del desierto. Efectivamente. Uh-huh. Estos hombres, pues lo que hacían era recorrer el desierto a bordo de camiones y demás, y le pasaban una información, pero muy precisa al octavo ejército británico. Pues aquí, digamos que también una buena labor de inteligencia, de reconocimiento, de espionaje, llámalo como quieras, fue clave para el éxito británico de esta operación. Aquí me imagino que entran en juego los servicios de espionaje del MI6, también entra la resistencia francesa, ¿no? También. Claro, claro. Aquí Londres, a través del SOE, de la Ejecutiva de Operaciones Especiales, que bueno, más que gentes, ellos no les gustaba, bueno, no les gustaba que les llamasen espías. Ellos decían, he hablado con una amiga mía también, que le gusta mucho esto, Lucía, asturiana como tú, Francisco, Uh-huh. y que se caracteriza de agente del PSOE. Eran más saboteadores, ¿no? Porque más saboteadores, pero bueno, aquí digamos que Londres lo que hizo fue ponerse en contacto con la resistencia francesa, con una de las ramas de la resistencia francesa, que era la Hermandad Notre Dame. Aquí llegaron hasta un hombre que se llamaba Gilbert Renaud, que tenía un nombre en clave, o bueno, Carlomagno, utilizaba ¿no? Remy, Carlomagno era otro. Ah, otro. Era el otro. Es que como van todos con mote o con nombre en clave, llámalo, pues claro, este hombre sí, Gilbert Renaud, a quien conocían como Remy, ¿no? Y este hombre, pues claro, le dolió mucho la invasión de Francia, entonces veían el nazismo, pues la mismísima encarnación del mal, y era un hombre muy motivado de cara a combatir a los alemanes y estaba plenamente convencido de que había que expulsarlos del país, costase lo que costase. Y Remy, pues claro, este hombre dirigía una red de agentes, pues desde un apartamento que tenía en París, en la avenida de la Motte Piquet, y claro, pues cuando le llega un mensaje de Londres diciendo que tiene que le solicitan un reconocimiento de la zona de Bruneval, pues lo primero que hizo aquella noche fue llamar a su leal agente, Roger Dumont, al que conocían como Paul. Y este hombre, que había sido un oficial de la aviación francesa, pues pusieron que los británicos estaban buscando hacer alguna incursión cuando le solicitaron la información del reconocimiento. Paul sí que conocía la zona, pero claro, para poder acercarse a ella y hacer un reconocimiento más preciso, le dijo Paul que tenía a un agente en la zona que tenía autorización para desplazarse por la costa. Uh-huh. Recordemos que, claro, la costa era zona militarizada. Zona militar, sí, sí, sí. Claro. Entonces ahí, pues Paul le dijo, mira, tengo a este agente que se llama Charles Chabot, al que todos conocían como Carlomagno, este era el Carlomagno, Uh-huh. y claro, al trabajar como mecánico, pues lo que te digo, estaba autorizado para desplazarse por la costa. Y nada, pues en invierno con unas temperaturas pero gélidas, con con el norte de Francia cubierto de nieve, digamos que Paul se reunió con Carlomagno y bueno, pues a bordo de su coche, pues bueno, fueron hasta un hotel, digamos, apartado, ¿no? En el norte de Francia, se alojaron ahí en un hotel súper frío, destartalado, ¿no? ¿El hotel de Ominet? Bueno, ese es más tarde. Vale. Sí, es que sé que tengo foto. No tengo el nombre del hotel, ¿Mm? pero sí que era el típico hotel de mala muerte, el típico nido de pulgas, por decirlo así de alguna manera, y hacía un frío brutal dentro del hotel, ¿no? Y claro, pues pasó tanto frío aquella noche, Paul, que durmió sentado en lugar de tumbarse en la cama, durmió sentado en el sillón y con toda la ropa puesta. Uh-huh. O sea que... Y bueno, pues ya al día siguiente ya sí que se ponen en marcha, cogen el Simca de Carlomagno y se ponen en marcha hacia la zona de Bruneval, ¿no? Y ahí es donde paran en el Hotel Beauminet, ahí sí, el Hotel Beauminet, porque los propietarios del hotel pues colaboraban con la resistencia. Vemos que el Hotel Beauminet, antes de la guerra, había sido pues un pequeño establecimiento, ¿no? Pues donde las parejas pues iban a pasar el fin de semana de manera romántica y demás, un hotelito discreto, pero de buen gusto.
y porque en ese momento se estaban alojando los alemanes. Que era un buen hotel, si estaban los alemanes, no era pulguero. Sí, bueno, ahí, ahora te contaré lo que había por ahí, ¿no? Se reunieron con el matrimonio que lo llamaban, que eran los Benier, y bueno, pues estos hombres, como digamos que se relacionaban mucho con la guarnición, porque tenían alojados a varios alemanes aparte de a 30 alemanes en el hotel, pues digamos conocían bien la composición de la guarnición. Les dijeron que en torno a la zona del radar debía de haber unos 60 hombres, otros 30 que se alojaban en el mismo hotel y dirigidos por un sargento muy eficiente, muy exigente y que siempre los mantenía bien entrenados y en buena forma. Y bueno, también pues les dijeron, en cuanto a la calidad de los soldados, mira, son buenos soldados, ¿por qué? Porque ni son demasiado jóvenes ni son demasiado viejos y entrenan con mucha frecuencia. Y que también les advirtieron, cuidado porque en ocasiones pasan por aquí unidades acorazadas. Y bueno, en cuanto a las tropas que guarnecían Bruneval, pues lo que te digo, eran una compañía de la Luftwaffe, eran una compañía de la Luftwaffe. Y claro, sí que es verdad que le dieron una información muy valiosa. Lo que pasa es que, bueno, Paul quería ir más allá, ¿no? Y quería verlo con sus propios ojos, ¿no? Quería ver la zona, cuál era la disposición de las fortificaciones, hacerse una idea de las dimensiones de la playa, del radar, de cómo operaban las patrullas y demás. Y entonces, pues aquí lo que dijo Paul, oye, vamos a recorrer personalmente la zona. Entonces lo que hicieron Paul y Carlomagno, tras hablar con los Benier, fueron directamente hasta la playa, ¿no? Lo que te digo, un frío brutal, ¿no? Un frío glacial en aquel No sé invierno. qué excusa pondría para pasar por ahí, por la playa. Bueno, es que es de risa, ¿no? Bueno, el reconocimiento que hicieron, ¿no? Y cómo se la dieron con queso a los guardias, cómo les engañaron. Bueno, es que es de chistes realmente, ¿no? Pues nada, se aproximan hasta la zona y se encuentran ahí un centinela alemán, ¿no? Pues con su abrigo largo ahí, con su capote pesado, ¿no? Y con el fusil al hombro y les da el alto el alemán, junto a una barrera y les da el alto. Y entonces aquí lo diré. Le dice Carlomagno le dice al alemán, podría dejarnos pasar porque es que estoy aquí con mi primo de París y claro, el hombre pues es que lleva una existencia muy triste en París porque trabaja en una oficina, en un sitio muy lúgubre, muy oscuro, ¿no? Y le vendría bien pues ver un poco el mar y demás, ¿no? Y entonces pues ¿cómo te diría? Acepta el alemán. No vas a suponer que dos pringados por ahí con el frío que hace sean espías. Pues nada, la verdad que el centinela pues fue un ingenuo de manual, ¿no? Acepta y le pide Carlomagno que por favor les acompañe y el alemán pues les acompaña porque, claro, cuando van por el camino ven el típico letrero que advierte de que hay minas, ¿no? Y el alemán les dice que sí, efectivamente, que hay minas Teller. Bueno, pues llegan allá a la playa de Guijarros y ahí, pues, digamos que Paul no va a ir perdiendo detalle de lo que hay, ¿no? Paul lo que va a ir haciendo es memorizar el paisaje, toda la composición de fortificaciones, los accesos de la playa y demás, lo va a absorber ahí en su mente, lo va a memorizar, ¿no? Y se va a quedar con todas las fortificaciones que había. Y claro, ya cuando se están retirando de la playa, otro fallo del centinela alemán, un segundo fallo grave. Claro, les había dicho que había minas, pero el alemán despistado, cuando están volviendo, se mete por la supuesta zona de minas y no había nada. Simplemente el letrero de atención minas estaba colocado para Vamos, acaso, cuando hubiese minas ya estaba el cartel. Y nada, pues así terminó, ¿no? Así terminó el reconocimiento. Con la labor cumplida, pues Paul y Carlomagno se retiraron y ya pues la resistencia francesa con una labor de reconocimiento de primera mano del terreno, pues ya les pasó toda la información a los británicos.
Si te parece, pues... Pues ya vamos empezando un poco, ¿no? Ya tenemos el objetivo claro, más o menos sabemos cuáles son los puntos fuertes y los débiles de la posición, y ahora entiendo que ya comienza un poco la organización del ataque, ¿no? Es decir, hay que entrenar a los hombres en un escenario similar al que se va a combatir, ¿no? Claro, sí, aquí, aquí lo que te digo, estaba aquí, como decía anteriormente, se había escogido para esta operación a la compañía C del segundo batallón de paracaidistas del Mayor Frost. Y aquí, bueno, pues habían entrenado en las llanuras de Salisbury, pues entre otras cosas, pues bueno, Frost los había sometido a unas marchas rápidas brutales, habían practicado cuerpo a cuerpo, el boxeo, el manejo de armas, rappel. Digamos que los paracaidistas no tenían tiempo apenas ni para otra cosa que no fuese el entrenamiento, ¿no? Y como te digo, pues la mayor parte, bueno, la compañía eran escoceses, los llamaban los Jocks, y bueno, pues aquí digamos que John Frost, pues lo que te digo, tenía un material humano, un componente humano, una plantilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bastante conflictiva y algunos con historiales realmente de bastantes broncas. Entonces, ¿no? similares a tus indeseables, ¿no? Parecidos. Sí, no, vamos. Bueno, de hecho, hay un detalle gracioso, ¿no? Mientras investigaba sobre esta operación, cuando estaban en el campamento que tenían, ¿no? En Hardwick Hall, había una llanura cerca y había un lago cerca, ¿no? Y le llamaban el lago de las bicicletas. Esto lo cuento por meter un detalle un poco gracioso. Y lo llamaban el lago de las bicicletas porque muchas veces cuando llegaban tarde los permisos, los paracaidistas robaban bicicletas y acababan tirándolas todas al lago. Robaban bicicletas para llegar antes al campamento, ¿no? y bueno, para deshacerse de ellas, por lo que te digo, las tiraban al lago. Claro, eso es muy típico en Ámsterdam, que se roban cientos de bicicletas a la semana. La mayor parte de ellas acaban en los canales, ¿no? Es parecido el método de ocultación del robo. De hecho, cuando hablas de entrenamiento, me vino a la cabeza un artículo que tienes en Verum Artis en el blog. Sí. El entrenamiento, la forja de los comandos británicos. Me imagino que estas unidades aerotransportadas no llegarían a ser el mismo entrenamiento que los comandos, pero sí sería bastante duro en comparación con las unidades normales, ¿no? Sí, no, hombre, era muy duro lo que te digo. Hombre, algunas cosas sí que tenían en común, pero digamos, claro, el paracaidista, aunque es un soldado de élite, no está tan formado, tan entrenado de cara a un golpe de mano tan preciso, tan quirúrgico como pueda ser un SAS o como pueda ser un comando, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene unas habilidades que se acercan bastante, ¿no? O sea, en una escala superior estarían comando, SAS, ¿no? Y luego, pues digamos, los paracaidistas que aún así tienen un nivel de instrucción altísimo, una forma física excelente, extraordinaria y bueno, y en campo abierto pues pelean también magníficamente bien y bueno, prueba de ello pues es el historial de las fuerzas aerotransportadas británicas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Tanto en Sicilia como en Normandía, como en el Paso del Rin, como en Market Garden, pues lucharon con muchísima valentía. Y bueno, pues claro, en el momento en que a Frost le comunican que sus hombres son los elegidos, se trasladan a Tilshead. Aquí seguirían entrenando hasta la extenuación, en medio de la llovizna, de vientos fríos, arrastrándose por el barro. Claro, aquí una vez llegó el general Browning, ¿no? Que además Browning precisamente tenía fama de ser un general muy elegante, y cuando se encuentra toda la compañía con unas costras de barro enormes sobre los uniformes, ¿no? Vamos, hechos unos guarros, hablando coloquialmente, hechos unos guarros, ¿no? Cubiertos de mugre, de barro y demás, cuando se los encuentra, así a la compañía de Frost, le dijo al mayor Frost que era la compañía más inmunda que había visto. Sí. La compañía más sucia que había visto. Pero bueno, Frost, aquí lo importante es que sean buenas máquinas de matar y entonces ahí no importa mucho la mugre. No, efectivamente. Aquí Frost lo que le interesaba, que era un oficial muy exigente, era tenerlos, pues lo que te digo, como un instrumento bien pulido, bien afilado. Entonces por eso era muy exigente con el entrenamiento y precisamente pues Frost le dijo que claro, que habían entrenado tanto que ni tan siquiera habían tenido tiempo para asearse. Sí.
En cualquier caso, pues nada, dada la importancia de la operación, ¿no? La envergadura de la operación o lo que podía suponer en la guerra, el general Browning le dijo a Frost que todo lo que necesitase, armas, materiales, municiones, suministros, todo lo que necesitase, que se lo pidiese y que se lo iba a conceder. Y bueno, precisamente esta operación, ¿no? Ahora que hablamos de armas, digamos que supuso el gran bautizo, bueno, por lo que he leído yo, ¿no? Como que supuso el gran bautismo de fuego de un arma como el subfusil Sten, ¿no? Ahí, pues digamos que Bruneval, el rey de Bruneval, fue el gran debut de este arma. Y el Sten, para que la gente lo sepa, es un subfusil y lo sí. Más pintoresco del arma, ¿no? Es que era casi todo de metal, pero metal no mecanizado, sino doblado, ¿no? Es decir, para que fuese más barata su fabricación, se evitaba las horas de torneado y esta arma era muy barata. Era, digamos, comparado con los subfusiles, por ejemplo, MP-38, el Lanchester, que era un subfusil copia de este MP-38 que tenían los británicos, sobre todo la Royal Navy. Ellos sacaron una arma más barata, que es este subfusil Sten, que es el típico que vemos siempre en todas las películas con británicos, ¿no? Que tiene esa culata casi triangular de tubo en vez de ser de madera, ¿no? Sí. Claro, y que además, pues eso, acabaría en manos de las distintas resistencias europeas, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, pues a veces para quienes lo utilizaban, pues tendían a atascarse. Que no era un arma demasiado... Costaba $10 cada uno. Claro. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la operación Antropoide, cuando fueron a matar a Reinhard Heydrich en Praga, dos operativos del SOE, cuando fue a encañonar a Heydrich, a uno de ellos se le atascó el Sten. O sea que... Bueno, pues no sería la única arma que se encasquilla, pero bueno, que se encasquille en una operación tan importante, ¿no? Podrían haberles dotado de mejores armas a esa unidad. Pues aquí digamos que se les proporcionaron pues los subfusiles Sten, las ametralladoras Bren y fusiles Enfield. Y bueno, claro, nos imaginamos, en cuanto al atuendo, ¿cómo te diría, no? Que los paracaidistas nos imaginamos como aparece en la película de Un puente lejano, ¿no? Con la boina granate, nos lo imaginamos con el chaquetón Denison, con el casco recortado, pues no. Hay que decir que estaba tan reciente, o era una fuerza, digamos, tan en mantillas, ¿no? Los paracaidistas, que el uniforme todavía era bastante distinto del que acabarían llevando a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Así te puedo decir, por ejemplo, que iban con un chaquetón, pero no era como el chaquetón Denison. Es que te envolvía también parte de las piernas. Y, por ejemplo, el casco... Pero en ese caso, parecido al alemán, que era como una especie de bermuda corta y se metía en el arnés. El de los soldados alemanes era una especie de cazadora y tenía pantalón, que era como unos clips. Claro, bueno, y luego, en cuanto al casco, no estaba totalmente recortado, porque por la parte trasera se alargaba ligeramente. Lo que pasa es que, bueno, pues esto, lo que te digo, ya iría cambiando a medida que avanzaba la guerra, y en el 43 más o menos, pues ya tienen una estética, digamos, pues como la que hemos visto en las películas o en fotografías, o con el casco totalmente recortado, con esa boina granate, con ese chaquetón Denison de camuflaje, ¿no? Pero aquí era distinta la indumentaria, el atuendo, ¿no? Y bueno, pues más allá de esta compañía, ¿no? Que había entrenado hasta la extenuación, que estaba muy bien formada, que tenía una preparación física brutal, pues aquí nos vamos a encontrar con un hombre, con uno de los grandes héroes de la misión, que no era precisamente un hombre de acción, era simplemente pues un especialista, un técnico de radar. Uno de los mejores que tenía Gran Bretaña en aquel momento. Se trata del sargento Charles Cox. Este hombre pues era simplemente pues un padre de 2 hijos, trabajaba tranquilamente en una estación de radar en Harland Point, y sin saber por qué pues se le convocó al Ministerio del Aire de Londres, ¿no? Llega ahí al edificio del Ministerio del Aire, el hombre pues desconcertado, ¿no?
No, y tanto. sin saber dónde se había metido, y se encuentra allí también pues con el cabo Smith, y ambos hombres pues se tenían que presentar ante el Comodoro Tait de la Royal Air Force. Y claro, pues cuando les dice Tait que se habían presentado voluntarios para una misión, claro, aquí se queda totalmente desconcertado el sargento Cox, ¿no? Porque yo voluntario no, si a mí me han llamado, pero no sé para qué, yo no me he ofrecido para nada, ¿no? Y bueno, pues ya le dice, bueno, es que tenemos una misión en la que necesitamos de sus habilidades, y dice, ¿de qué misión se trata? El Comodoro Tait le dice, no puedo decírselo, pero lo que sí que puedo decirle que tiene grandes probabilidades de supervivencia. Bueno, entonces, está bien. Sí, así animado. Aquí el sargento Cox, digamos que acabó aceptando y bueno, pues inmediatamente, tras aceptar, pues fue enviado a la escuela de Ringway para saltar en paracaídas, ¿no? Aquí tuvo que superar hasta 6 saltos, empezó saltando de globos, porque saltaban antes desde los globos, y una vez superados esos 6 saltos, pues sobre sus alas ya, o sobre su uniforme azul de la Royal Air Force, con el rango de sargento de vuelo, pues ya pudo llevar las alas de salto las alas de salto que le acreditaban, le habilitaban para poder participar en operaciones aerotransportadas. Y bueno, una vez superada la parte del entrenamiento del salto en paracaídas, ahí llegó el sargento Cox y se unió a la compañía C. Curioso que Cox, ¿no?, que era inglés, cuando llega a la compañía C, decía que le costaba entender a los hombres de la compañía C por el acento que tenían, porque eran casi todos escoceses, ¿no? No, claro, me imagino, casi. Depende, si es en la zona sur de Inglaterra, seguro que le costaría mucho más. Claro, pero bueno, les quedaba poco tiempo para la operación. Ya cuando se unió Cox, entonces aquí se decidió que Cox tenía que aprender los rudimentos de lo que era la instrucción de un paracaidista, ¿no? Entonces, aquí tuvo que aprender cómo hacer patrullas, cómo orientarse, combates de fuego, cómo superar las alambradas, ¿no? Entonces tuvo que aprender en muy pocos días, pues, los aspectos fundamentales de lo que eran las habilidades o de lo que eran la instrucción de un paracaidista, ¿no? Y bueno, pues lo que te digo, aquí lo de Cox, increíble lo de este hombre, ¿no? Porque podía haber tenido una existencia tranquila. Ahí, en una oficina mirando el radar, sí, la verdad que sí, gran diferencia. Claro, se metió pues en un embrollo bastante complicado, ¿no? Bueno, claro, los paracaidistas, ¿cómo lo vamos a llevar hasta ahí, no? ¿Quiénes van a encargarse de transportarlos hasta territorio francés? Pues en este caso, aquí se le asignó la misión de transporte a un total de 12 bombarderos Whiteley del 51º Escuadrón de Bombarderos de la Royal Air Force, que tenían como al mando al capitán Charles Picard. Precisamente te iba a decir que Picard era una especie, digamos, como estrella del cine, o se había hecho famoso, que había salido en una película que se llamaba Target Fortune. Uh-huh. Y claro, además es que Picard sería un famoso oficial no solo por esta participación en la operación Viking o por su aparición en la película Target Fortune, sino porque en otro artículo que también tiene Belu Martis, también tomó parte en la incursión de la prisión de Amiens, en la operación Jericó. El bombardeo para que escapasen, sí, efectivamente. Sí. Claro. Aquí lo que hicieron en la operación Jericó, ¿no?, en la que tomó parte Charles Picard y en la que murió, pretendían bombardear, la Royal Air Force pretendía bombardear la prisión de Amiens, echar abajo los muros y provocar una huida masiva de los presos, ¿no? Y bueno, pues esto era un poco el elemento aéreo, ¿no? 12 bombarderos del 51º Escuadrón de Bombarderos. Claro, tenemos ya quién es la fuerza de ataque, dónde los van a lanzar, pero cómo los extraemos, ¿no? ¿Quién se va a encargar de la evacuación? Pues aquí el siguiente elemento, el siguiente engranaje de este puzzle, la siguiente pieza de este puzzle, sería la infantería de los South Wales Borderers, que forman parte de la 34ª División Británica, la infantería galesa. La infantería galesa
irían a bordo de lanchas de desembarco y estarían dotados pues de ametralladoras Bren y de fusiles antitanque Boys. Lo que harían es cubrir la retirada de las fuerzas paracaidistas en la playa. O sea que básicamente el ataque, la llegada sería aerotransportada, tomarían la posición, destruirían o tomarían lo que necesiten tomar y escaparían vía marítima en esta, digamos, operación de apoyo, ¿no? No de apoyo, básicamente de escapada, de huida, ¿no? Sería el plan de retirada. Un poco de cobertura, sí. Y claro, bueno, pues una vez lo sacasen en lanchas de la playa, las lanchas pues se unirían se unirían a una especie de buque nodriza, por llamarlo de alguna manera, mejor dicho, buque auxiliar, que era el HMS Prince Albert. Fíjate si es curioso que este no era más que un antiguo ferry belga, al que los británicos lo habían reconvertido en buque auxiliar y que podían transportar hasta 8 lanchas de desembarco, ¿no? Pues este era un poco, digamos, estos son un poco todas las piezas del puzzle, ¿no? De las piezas que van a tomar en la operación Viking. Si te parece, vamos un poco con los planes y con... Uno de los invitados, sí. de los que lo están escuchando en directo, John Patsy, que no llevaban todavía el Pegaso, ¿no? El hombro en este momento, ¿no? No me atrevería a decirlo, es que es bastante confuso, porque el caso es que en la foto de John Frost que te pasé, sale Frost regresando de la incursión de la operación Viking, y vale, Frost no lleva el Pegaso sobre el hombro, pero el oficial sale junto a él y que lleva el caballo Pegaso con la palabra Airborne sobre en la parte superior. Sí, lo lleva, sí. Sí, y eso es un barco, sí, tienes razón. Sí lo llevan todavía. Sí. Por lo menos este hombre sí, este lo lleva, sí, se ve un Pegaso ahí, se ve algo, no se ve exactamente que sea igual que... Sí, es el Pegaso, sí. De hecho, voy a buscar otras fotos que tengo sobre el momento, si hay alguna más que se vea en los hombros. No. Que claro, la propia compañía, estuve mirando yo muchas fotos de la operación y claro, el caso que a otros hombres sí que les he visto con el parche, con el emblema del caballo alado, pero a la propia compañía no se lo he llegado a ver, a la compañía que tomó parte en la operación. Bueno, pudieron quitar para que no sean identificados o algo así, es muy típico eso también, ¿no? En lo que son las imágenes o en las fotografías de las operaciones, no se lo he llegado a ver. No sé si es que va cubierto también por el chaquetón que llevan. Eso puede ser, porque en las que yo estoy viendo de la operación, después que están hablando ahí, viendo y sentados, no se ve porque llevan ese cubre poncho, ese abrigo que es igual que el de los chaquetón, sí. Y puede ser que ahí no llevas el emblema, puede ser. Claro, es que es una cosa que también estuve mirando mucho y no... Claro, me llama la atención el detalle que te decía del hombre que está hablando con el mayor Frost en ese momento, sí. Sí, ese lo tiene, sí, es cierto, sí. Pues nada, pues en otro capítulo pues, hablamos, si te parece, de un poco de cómo se había planeado esto, cuál era la estrategia, el plan de batalla, cómo entrenaron o cómo se prepararon para afrontar este golpe de mano. Vale, perfecto. Y vamos a ir avanzando. Claro, pues aquí lo que se buscaba era, con este plan, pues como te digo, lanzar a una fuerza aerotransportada, una compañía de unos 120 hombres, a bordo de 12 bombarderos Whiteley, lanzar a esa compañía unos 800 metros tierra adentro, ¿no? Dejarla en torno a unos 550, 600 metros del objetivo. Claro, aquí, detalle importante, aquí los soldados todavía no saltaban con el fusil encima, no. Se lanzaban el armamento, los equipos de radio, los explosivos, los suministros se lanzaban todos en contenedores. O sea, saltaban con lo justo y el armamento, las municiones y demás y todo esto se lanzaba en contenidos que emitían una serie de destellos luminosos y los localizaban y los desembalaban y recogían los fusiles, ¿no? O sea, que todavía saltaba más o menos al estilo alemán, parecido, ¿no? Claro. Y bueno, en cuanto al plan de batalla, se habían encomendado las distintas tareas de la misión a grupos que cada uno iba con un nombre distinto
Estos nombres se habían puesto en honor a célebres marinos británicos. Estamos hablando, pues, por ejemplo, del grupo de ataque Nelson, ¿no? Tenía, que contaba con 40 hombres, y estos lo que tenían que hacer era garantizar una ruta de huida a la fuerza de ataque. Estos hombres lo que tenían que hacer es neutralizar todas las defensas de la playa y permitir que el resto de la fuerza de ataque y una vez robasen los componentes de radar, lo que te digo, dejarles el camino limpio hasta la playa. Luego, por otra parte, pues estaba el grupo Jellicoe, y estos eran 10 hombres, y lo que iban a hacer es llegar hasta el radar, desmantelarlo y hacerse con cualquier documento que encontrasen por ahí. Otro tercer grupo sería el grupo Hardy, que estos lo que iban a hacer es asaltar la supuesta villa, ¿no? La Villa Gosset esta que decíamos, ¿no? De tejados puntiagudos y que parecía tan lujosa y demás, pues la tenían que asaltar, 20 hombres. Y por último, el grupo Drake lo que iba a hacer es encargarse de contener la llegada, de mantener ocupados a los alemanes, ¿no? De contener la llegada de refuerzos alemanes. Porque los alemanes, muchos de ellos, se hallaban en una zona que se denominaba el rectángulo, ¿no? Que quedaba, digamos, al norte de la zona que iban a atacar. Y bueno, pues una vez desmontado el radar, lo cargarían lo cargarían sobre unos carritos y a través de la garganta pues descenderían hasta la playa y solicitarían la evacuación por radio para pues, subir a las lanchas y una vez en las lanchas reembarcar en el Prince Albert, ¿no? No, por ahora el plan va todo muy bien. Claro. Muy bien. Y ahora hay que ver si es de los planes que salen bien o de los que hay que cambiarlo sobre la marcha. Eso lo veremos a lo largo de lo que queda del programa. Claro, aquí, bueno, recuerdo, Francisco, que estaba leyendo un libro de Stephen Ambrose hace muchos años y hablaba de lo mal que salieron las maniobras del desembarco de Normandía en Slapton Sands. ¿No? Murió mucha gente. Aquí, sí. Claro. Y bueno, pues la verdad que los aliados pues estaban un poco preocupados porque las maniobras de Slapton Sands les salieron muy mal. Y decía una frase del libro que un mal ensayo general da lugar a una exitosa noche de estrenos. Pues digamos que es un poco lo que pasó aquí en la Operación Viking, que los entrenamientos, ¿no? Digamos, los preparativos, los entrenamientos, pues salieron chapuceramente mal, tuvieron la meteorología en contra y aun a pesar de ello, luego, a la hora de la verdad, la operación pues salió con una precisión prácticamente quirúrgica. Entonces, claro, como te digo, cuando les seleccionan, ¿no? Cuando les seleccionan, pues los traslada a los paracaidistas de Frost, los llevan al aeródromo de Thurston. Y ahí, pues lo que hicieron, pues bueno, compartieron instalaciones con pilotos de planeadores. Estos pilotos de planeadores no tenían ni la más mínima idea de en lo que se iban a embarcar estos paracaidistas. Y los paracaidistas tampoco. Durante buena parte de los preparativos no supieron de qué se trataba. Bueno, pues claro, como parte de estos ensayos, ¿no? Porque tenían que ensayar el salto, la reunión, o sea, el salto, la agrupación hasta el punto de reunión, hacerse con los contenedores, dirigirse al punto de ataque, practicar la evacuación. Pues claro, esto requería varios entrenamientos. Entonces lo que hicieron, pues lo que solían hacer, ¿no? Muchas fuerzas especiales. Ir a un terreno que era ideal para los entrenamientos, que era Escocia. Y ahí pues fueron también los comandos, ¿no? Sí, señor. Y ahí entrenarían durante 5 días y 4 noches en Escocia, ¿no? Claro, bueno, el 14 de febrero, pues te puedo decir que, por ejemplo, hicieron un salto cerca del cuartel del mayor general Browning, en Sirencote House, y bueno, pues ahí, aunque fue bastante, digamos, caótico el lanzamiento y demás de los paracaidistas, el general, por lo menos en opinión del mayor Frost, Browning cuando lo vio sí que le gustó, ¿no? Le gustó cómo salieron las cosas, ¿no? Pero claro, irían pasando los días y, como te digo, no salían muy allá los entrenamientos, ¿no? Estas prácticas. Por ejemplo, tenían programados entrenamientos en Redcliffe Point, pero la meteorología pues era tan desfavorable que los tuvieron que cancelar. O, por ejemplo, si hablamos
del 17 de febrero en Lulworth, cerca de Lulworth, en Arismel, pues bueno, ahí lo que hicieron, pues los soltaron en camiones, en lugar de tirarlos en paracaídas, los sueltan en camiones, como que acaban de caer en el punto en la zona de lanzamiento y tienen que ir a por las armas, ¿no? Claro, pues aquí, chapuceramente, digamos que los hombres de Frost se equivocaron y fueron al lugar equivocado, al lugar erróneo, en lugar de dirigirse al sitio en el que les habían dejado los contenedores con las armas, ¿no? Bueno, eso, dentro de lo malo, mejor confundirse aquí porque aprendes, ¿no? Es decir, eso de que Sí, decía no. el oficial, que se aprende del error, ¿no? Básicamente podría ser lo que estamos viendo aquí. Claro, y aquí aunque el tiempo les fue desfavorable, digamos que, bueno, sí, el tiempo les fue desfavorable y bueno, pues es que encima las lanchas hacía tan malo, ¿no? que las lanchas pues no pudieron acudir a recogerles. Y bueno, ya sí te hablo del último entrenamiento final en Southampton Water, el 20 de febrero, eso ya fue de broma. Aquí las lanchas sí que van a llegar, según lo programado, ¿no? Según la hora estipulada, sí que van a llegar para ensayar la evacuación. Pero, cuando se van a retirar, claro, acabaron por ahí las lanchas empantanadas, atascadas ahí en el barro, varadas, y bueno, no les quedó otra cosa que a los paracaidistas de Frost que saltar de las lanchas, mojarse y volver a la costa temblando de frío y llenos de barro y húmedos. Porque estamos hablando de puro invierno y en el norte. 20 de febrero del 42. 20 de febrero del 42. Ya que vamos, mayor despropósito no pudieron ser estos entrenamientos, ¿no? O sea, se equivocan a la hora de ir a por los contenedores, acaban ahí en un barrizal con las lanchas y tienen que volverse hasta la costa nadando y llegar temblando de frío a casa. Bueno, pese a todo esto, alguien dijo, bueno, están preparados, vamos para allá. Ya espabilarán por el camino. Sí, hombre, di que también pues no quedaban días, ¿no? No quedaban días porque, claro, querían, dadas las circunstancias meteorológicas que tenían previstas, no les quedaba mucho más tiempo, ¿no? Y sí que es verdad que algunos hombres, por ejemplo, en estos días previos a la operación, sí que se les dio un permiso de unos días a algunos zapadores, ¿no? Como los del teniente Vernon, que trabajarían junto al sargento Cox desmontando el radar, y al propio sargento Cox se le dio también un permiso para estar con su mujer antes de la misión. Bueno, pues ya se va acercando la misión y claro, estamos hablando de que el viento pues soplaba con tal fuerza que hasta en 3 ocasiones se tuvo que cancelar la operación, ¿no? Esto ya pues iba haciendo mucha mella en los hombres, ¿no? Y creaba un estado de ansiedad, de intranquilidad, y que se tenga que posponer la operación hasta en 3 veces, pues sí. La verdad que era algo que no anima, desquiciaba. ¿No? Y sí. Bueno, por fin, el 27 de febrero de 1942, ahí ya la compañía sube a bordo de los camiones y los transportan hasta el aeródromo de Thurston, ¿no? Esta vez ya sí que no iba a haber cancelaciones, todo salía adelante. El general Browning había visitado a la compañía para darles buena suerte, para desearles buena suerte. Y bueno, pues allí en medio ya anocheciendo y demás, después de pues haber almorzado algún sándwich, de haber tomado té. Bueno, luego hablaremos del propio Mayor Frost, que había bebido demasiado té y lo que le pasó al pobre hombre. Lo del té es súper importante, ¿eh? Estamos hablando de británicos, no vamos aquí a bajar la moral a la gente. No, pues el pobre Frost había bebido demasiado té y ya veremos lo que hizo el pobre hombre. Pues claro, después pues de algún sándwich, de tomar el té y demás, ya reciben la orden, ¿no?, de embarcar a bordo de los 12 bombarderos Whiteley. Y aquí, pues bueno, hay algo que me pareció muy, muy bonito, muy emotivo, fue que hicieron tocar al gaitero Ewing para enardecer los corazones de los soldados, ¿no? Para darles ánimos, para fuesen con ánimos a la batalla, ¿no? ¿Y llevaron la gaita también al combate o esta vez no? Bueno, en el Alamein te puedo decir, Francisco, la 51ª División Highland, que el personal era escocés, ahí sí que iban los gaiteros en primera línea tocando, ¿eh?
Lo que pasa que tuvieron tantas bajas en el Alamein que luego ya dejaron de enviar gaiteros ahí a la batalla y sobre todo tan expuestos como en el Alamein. No, evidente, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, Una cosa, pues ya con los soldados... David, a lo mejor ya Sí, estos sí, bombardeos Whitley tenían una sí. peculiaridad, ¿no? Que era un poco complejo el salto, ¿no? Claro. Aquí, claro, todos nos imaginamos a los paracaidistas saltando a través de la portezuela, ¿no? De una portezuela situada a un lado del avión, ¿no? Pues no. Aquí los soldados iban con las piernas extendidas, casi tocándose unos con los otros, sentados, y lo que hacían era, ¿cómo se saltaba? Digamos que habían hecho un agujero en la parte inferior, en el suelo del fuselaje, digamos, se dejaban las piernas colgando, y cuando el sargento mayor les ordenaba saltar a los soldados, pues se tiraban a través de ese agujero, a través de un agujero hecho en la panza del avión. Claro, este problema, este sistema de salto era peligroso porque había veces que los soldados al saltar, los paracaidistas, podían golpearse en la cabeza. Era ciertamente un poco extraño, ¿no? Esto saltar a través de un agujero situado en la parte inferior del Whiteley. Claro, No es que sé si... ya da miedo Sí. saltar por una puerta, ¿no? Pero por un agujero ya no digo yo. La sensación que es de trágame tierra, ¿no? Vamos, era curiosa, ¿no? La forma De de hecho, salto que tenía. hay una foto en la que se ve perfectamente este agujero y está escrito going through the hole. Es decir, Sí, vamos a través del agujero, ¿no? claro. Y al momento, otro detallito, ¿no? Otra curiosidad para nuestro público. Al momento en que, digamos, los paracaidistas se ponen al límite del agujero y se sientan y esperan la orden de recibir la orden de salto, lo llamaban el beso del Whiteley. Bueno, yo también. Pero parece más un beso negro que un beso francés. Pues bueno, por lo que te digo, ya embarcados los soldados tras escuchar la gaita de Ewing, pues empiezan sobre las 22:15 horas, empiezan los aviones a despegar uno detrás de otro, ¿no? Y están los soldados que se han embarcado pues, en una noche gélida, fría, ¿no? Y bueno, iban con los pies, las piernas envueltas en mantas, en sacos de dormir, incluso les habían dado guantes también, porque el frío que hacía aquella noche era terrible. Y bueno, aunque iban ahí a una misión muy arriesgada, muy peligrosa, los paracaidistas estaban de muy buen ánimo y te puedo decir que, por ejemplo, en el avión iban jugando las cartas y cantando, o sea que el ambiente era muy bueno. Y bueno, pues un poquitín antes de que partiesen desde el aeródromo de Thurston los paracaidistas, ya había zarpado el HMS Prince Albert, cargado con infantería galesa y con las lanchas de desembarco, ¿no? Ya digamos que estaban todos en camino, ¿eh? Como vuelvo a repetir la expresión, las distintas piezas del puzzle para, conformar el rompecabezas. Y bueno, pues todo va tranquilamente. Los Whiteley, los bombarderos con la compañía C, atraviesan o sobrevuelan las aguas del Canal de la Mancha y se acercan a territorio francés. Pero una de las preocupaciones de Frost y de los paracaidistas era que fuesen detectados por el mismo radar que tenían que Claro, tratar. lógico, sí, claro. Efectivamente. Desde el radar Freya avisaron a los operadores del Warburg, a 8 soldados alemanes que estaban de guardia aquella noche y tenían un turno y tenían que aguardar a que los relevasen a la mañana siguiente, ¿no? Y bueno, pues los detectaron, ¿no? Los del radar Warburg, tardó un tiempo, unos minutos, entre que encendían el radar, lo ponían en marcha y demás, pero los detectaron. En principio, pues creyeron que se trataba de una misión rutinaria de bombardeo. No sabían que iban a por ellos. Vienen en nuestra dirección, pero hasta que se dieron cuenta que venían realmente eran ellos, Claro. el objetivo. Sabemos que vienen, pero no sabemos a qué vienen. Vienen en nuestro rumbo, pero puede ser que vayan hacia París. Claro. Aquí, y bueno, sí que es verdad que se encontraron aquí el 51º primer escuadrón de bombardeos, y que al sobrevolar territorio francés ya se encontró con algo de fuego de artillería. Lo que pasa es que los daños que le hicieron
fueron muy poquitos, fueron escasos. O sea, dañaron levemente tres aviones, me parece, nada más. O sea, ya, pues bueno, ya van aproximando al objetivo, ¿no? Se enciende la luz roja, se coloca el primer soldado en posición para saltar. En este caso era el mayor Frost, el primero que debía saltar. El pobre hombre había bebido tanto té que tenía la vejiga que le iba a reventar. Bueno, pues el sargento mayor Strachan, que era el que mandaba la compañía, pues ordenó saltar y bueno, pues a partir de ahí se fue desplegando toda la compañía, fue saltando, como te digo, por ese agujero, ¿no? Por ese agujero en el Wildey, fueron saltando y la verdad que el salto fue bastante bien. Anécdota, ¿no? Anécdota graciosa, ¿no? Del pobre Frost. Iba tan atiborrado de té, ¿no? Que se estaba meando y lo primero que hizo nada más tocar tierra fue aliviarse, fue hacer sus necesidades, fue ir a mear. Hablando. Bueno, significaba una cosa, que no estaban bajo fuego enemigo, seguro. Sí. Y bueno, pues la verdad que el lanzamiento pues salió bastante bien, con prácticamente todos los hombres, ¿no? Con prácticamente todos los hombres cayendo en la zona de lanzamiento. Claro, pero sí que Frost se percata de una cosa. Casi toda la compañía ha caído donde debía, casi toda. Pero es que nos faltan 20 hombres del grupo del teniente Charteris. Y además es que es un problema que falten esos 20 hombres, porque son 20 hombres que van a necesitar para despejar la salida a la playa. Y ese era el gran problema que tenían. Vale. Habían caído 3 kilómetros al sur de la zona de aterrizaje, los 20 hombres del teniente Charteris. 3 kilómetros corriendo bien, bueno, 15 minutos más o menos. Que es casi lo que duraría el raid, casi. Y bueno, pues como te digo, Frost, a pesar de ello, a pesar de que le faltan hombres, no hay tiempo que perder. Están a unos 550, 600 metros de su objetivo y lo que hacen es reunirse, recoger las armas, municiones, explosivos, lo que sea, equipos de radio de los contenedores y a toda velocidad directos hacia el objetivo. Pero claro, los alemanes aquí no se han quedado cruzados de brazos. Porque, por ejemplo, los hombres que estaban tanto en la Poterie, que era el cuartel que tenían los alemanes, como los que estaban estacionados en el rectángulo, ¿no? Que era una serie de instalaciones de edificios de granja donde estaban alojados también los alemanes, como los que estaban en el Hotel Bominet, en el pueblo de Bruneval, habían visto los lanzamientos, se habían enterado. Y claro, se pusieron en alerta y rápidamente marcharon hacia la zona en la que se encontraba el radar, ¿no? Entonces aquí, claro, la compañía hace sin tiempo que perder ya al asalto, estamos en otra fase, ya en el asalto, se desplazan muy rápidamente y la operación, el golpe de mano, va a empezar con el asalto a Villa Gosset. Era la casa esta que te habíamos dicho, ¿no? La casa esta que parecía tan lujosa, tan espectacular, sí. Que había junto. Que ellos se llaman el Chateau. El Chateau la casa sola. Y bueno, pues se despliegan silenciosamente los hombres de Frost, se sitúan junto a la villa, tanto por las distintas entradas. Frost, pegado a la villa, pistola en mano, hace sonar varias veces el subfusil, ¿no? Hace sonar varias veces el silbato. Tras hacer sonar varias veces el silbato, los paracaidistas pues ya asaltan la casa, barriéndolo todo con ráfagas de subfusil Sten, y esa supuesta villa que creían que estaba ocupada, pues solo estaba protegida por un soldado que empezó a disparar contra los hombres que se aproximaban al radar y al que no tardaron mucho en abatir pues los hombres de Frost, ¿no? Y como te digo, pues la villa estaba deshabitada. Realmente no estaban ahí alojados los alemanes. Y mientras tanto, mientras Frost se lanza hacia la villa, claro, los hombres del teniente Young, estos lo que sí que van a hacer es, digamos, ir a toda velocidad hacia el Würzburg y, claro, se les pillaron completamente por sorpresa a los alemanes. Los pillaron pues ahí en sus trincheras y búnkeres desprevenidos, bueno, les hicieron huir aterrorizados, ¿no? Fíjate, tal anécdota graciosa también y de lo que se reían los británicos. Uno de los soldados alemanes, tan asustado estaba, que echó a correr hacia el barranco. Uh-huh. Y, claro, no se dio cuenta de que se podía despeñar, ¿no? Por los acantilados. Pues los británicos
no huyas, no huyas, no huyas, que te caes por el precipicio. El alemán, ignorándolo, siguió, y efectivamente se cayó por el precipicio, pero tuvo la suerte de que había una repisa de roca que sobresalía de los acantilados, cayó sobre esa repisa, se dio un golpe tremendo, pero sobrevivió. Ya los claro, británicos... una cosita, cuando vemos la foto o se ve la foto, aparece el radar solo, pero sí que es verdad que en fotos aéreas actuales, alrededor de esa pieza de radar, hay una serie de búnkers y tobrux, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, pues lo que te digo, ¿no? Pues cuando asaltan el radar los hombres del teniente Young, de manera arrolladora lo consiguen, y este hombre que casi se cae por el barranco, ¿no? Bueno, lo rescatan y lo hacen prisionero. Claro, aquí ya lo conducen al radar y el intérprete que tenía la compañía británica, pues le interroga y le preguntan, bueno, ¿cuántos alemanes hay más o menos defendiendo la zona? Que el alemán al principio, haciéndose el duro, le dice que hay 1000. Bueno, pues uno de los paracaidistas, que se puso de muy mal humor, de muy malas pulgas, claro, cuando le dice, ¿cómo que 1000? Aquí está mintiendo. Pues lo que hizo fue directamente meterle un puñetazo en la mandíbula. Bueno. Entonces el alemán inmediatamente supo que no podía hacerse el duro con aquellos soldados y dijo la verdad diciendo pues que en realidad que solo eran unos 100 alemanes defendiendo la zona, ¿no? Y claro, ya mientras se van asentando los británicos en torno al radar, ¿no? En torno a la zona y van defendiéndose, pues empiezan a llegar refuerzos alemanes. Están atacando los alemanes desde la Presbiter, desde lo que llamaban el rectángulo, ¿no? Desde el norte les están atacando y van llegando también más refuerzos desde el cuartel que tenían en la Poteguí. A su vez, claro, ya digamos con la compañía ya desplegada y conteniéndoles, ¿no? Los zapadores del teniente Vernon, entre los que estaba el sargento Cox, pues se despliegan ya en torno al radar para empezar a trabajar e ir desmontando pues el radar, ¿no? Y hay una cosa que le llamó la atención al sargento Cox, que dijo, aquí la altura del radar, la altura del alambre de espino que hay en torno al radar es más pequeña que en una fortificación normal. Y pensó Cox, dice, esto es porque tienen miedo a que el alambre de espino interfiera en la señal del radar, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. Entonces, claro. Y bueno, aún así, pues bueno, Cox y los zapadores pues se pusieron a trabajar, ¿no? Por ejemplo, Cox sacó su libreta y abrió el radar, ¿no? De hecho, en el radar pues venía la marca de la empresa que lo había fabricado, venía Telefunken, y el nombre comercial. Telefunken, me suena de televisores. Ahora está menos, pero cuando éramos jóvenes era la mejor Telefunken. Claro, pues aquí empiezan a trabajar, ¿no? A desmontarlo y demás. Incluso a fotografiarlo. Claro, ocurre que los fogonazos de las cámaras fotográficas Leica de 35 milímetros pues atrajeron el fuego de los alemanes y los paracaidistas que estaban tratando de contener la llegada de refuerzos alemanes pues les echaron la bronca a Cox y a los zapadores por tomar fotografías, ¿no? Porque, lo que te digo, esos destellos de luz estaban atrayendo el fuego alemán. Uh-huh. Pero claro, estamos ahora mismo en un punto que parece que todo va bien, ¿no? Que han llegado al objetivo, están empezando a desmontar el radar, pero claro, seguimos con que el grupo del teniente Charteris, 3 kilómetros al sur del objetivo, está fuera de la zona. Y claro, Charteris es un joven oficial de solo 20 años, ¿no? Uh-huh. Y claro, imagínate lo que tiene que ser para un oficial el hecho de sentirse desorientado. El valle sobre el que les han sobre todo sabiendo que los barcos van a marchar y se va a quedar ahí. Claro. Porque, claro, el problema de esta operación es que está todo cronometrado teniendo en cuenta salir desde el radar. Y este está a 3 kilómetros. Si esperan por él, se puede poner en peligro toda la misión. Por tanto, el tiempo lo tiene muy reducido. Claro. Aquí estamos en un valle que se asemeja mucho, pero los árboles no están situados donde deberían. Entonces, hay un momento de desconcierto para el teniente Charteris, ¿no? Y aquí, como digamos, ¿qué es lo que va a hacer para orientarse? ¿Qué es lo que le va a ayudar? Pues vio el recorrido que estaban trazando uno de los aviones, dijo, vale, si seguimos en la dirección en la que marcha el avión, iremos al norte y llegaremos al objetivo. Luego, otro segundo elemento que le ayudó a ubicarse fue la silueta del faro de Cap d'Antifer que quedaba al norte,
Uh-huh. Y gracias a ello ordenó a la compañía adoptar formación de diamante y avanzar a toda prisa, ordenó al pelota, a su unidad, por hacer formación de diamante y avanzar a toda prisa pues hacia el grueso de la compañía C. Claro, volvemos a la zona a la zona de los acantilados, del radar. ¿Cuál es la situación en ese momento? Pues estamos hablando de que el capitán Ross tiene 20 hombres menos para poder dejar la playa y los búnkeres y todo esto. Claro, el sargento Tasker pues ahí se está encargando de las casamatas, de los búnkeres situados en el acantilado norte, ¿no? El resto de los hombres tienen que tratar de despejar la garganta, la Villa Estela Maris y las defensas próximas a la misma, ¿no? Pero se han atascado. La verdad que los hombres que están luchando en Estela Maris, en los búnkeres, se defienden a sangre y fuego, ¿no? Frost entonces sabe que si no consiguen despejar el camino de huida van a acabar siendo todos prisioneros o masacrados. Uh-huh. Entonces, claro, Frost envía más tropas, ¿no? Envía más tropas para continuar con el ataque, ¿no? Como te digo, pues mientras tanto Cox, con bastante aplomo, ¿no? Continúa desmontando el radar, tomando notas, tirando tornillos, cortando cables, tirando los componentes. Lo que pasa es que, claro, el tiempo apremia y llega un momento que los componentes, que ciertos componentes están también anclados, los británicos lo que hacen es recurrir a la fuerza bruta. O sea, a pico y pala y para adelante. Efectivamente, con picos, con martillos, con hachas cortándolo todo, con palancas arrancando los componentes. Bueno, eso a lo bestia. Algunos incluso los dañaron por arrancarlo de manera tan salvaje, ¿no? Y claro, para Frost pues empieza a preocuparse porque ve que no han conseguido despejar la garganta, que se escucha el ruido de los camiones llegando con refuerzos, que no han asegurado los accesos a la playa y que encima, por radio, no han logrado establecer contacto con la flotilla de evacuación. Y digamos que están atacados en un punto muerto. Y para colmo de males, el sargento mayor Strachan, digamos que era pues ya sabes, esta figura del sargento mayor, ¿no? Que siempre es el tipo más duro, el más duro y el que más los tiene más grandes. Efectivamente, hablando mal y claro, es así. Pues el pobre Strachan, pues en un asalto al búnker, ha resultado herido en el estómago, ¿no? De hecho, el propio Frost lo tuvo que poner a cubierto tras una fortificación, tras una casamata, y le inyectó morfina, ¿no? Y bueno, el pobre Strachan, de hecho, estaba ya incluso delirando, ¿no? Y gritando órdenes incoherentes, ¿no? Mientras tanto, en los accesos a la playa, la compañía, o sea, los paracaidistas siguen atascados. Parece que no van a poder salir. Y justo, cuando todo parecía perdido, cuando parecían atrapados en una ratonera, cuando parecían atascados, aparecen los 20 hombres del teniente Charteris a toda velocidad corriendo y gritando Cover Faith. Cover Faith era el grito de guerra de los Seaforth Highlanders, que era la unidad de la que procedían los hombres de Charteris, ¿no? Y ya por fin, pues entre los búnkeres del acantilado son neutralizados por el sargento Tasker, y la resistencia que había en torno a la villa costera de Estela Maris, que estaba casi a pie de playa, pues también se va cediendo poquito a poco, ¿no? De hecho, el cabo Smith, me parece que estaba hablando por teléfono en la villa Estela Maris, estaba hablando por teléfono mientras tenían lugar los tiroteos, pues estancia por estancia, ¿no? Con los paracaidistas despejando la villa costera, ¿no? El comandante, pues, el mayor Paz, que me parece que se llamaba, estaba escuchando todo el tiroteo y, ¿pero qué está pasando? ¿No? Como que no se creía lo que estaba ocurriendo, no daba crédito a lo que pasaba. Y bueno, pues le dice que están bajo ataque de los británicos, que no van a conseguir resistir y bueno, pues el comandante, bastante incrédulo, bastante reticente, tarda mucho en autorizar la retirada. Tanto tarda que que el cabo Smith, que había estado hablando con el comandante, pues acabó siendo capturado por los británicos en el asalto a la villa. Bueno, pues ya por fin la playa despejada, ¿no? Es el momento, pues, y la retirada ordenada, ¿no? Hay que destacar otra cosa. Los británicos, al retirarse, lo que hacen es volar el radar, porque quieren que piensen que los alemanes, que ha sido un ataque
para destruir el radar, no para robar su No tecnología. para robarlo, sí, que no quede ninguna pieza. Claro. Sí, claro. Claro, lo volaron. Y bueno, pues en un principio pensaron en cargar en carritos, en los carritos, los componentes del radar, pero descubrieron que era más práctico llevarlo encima, ¿no? Entonces, Cox y los zapadores pues avanzaron rumbo a la playa y los zapadores pues con detectores de minas pues también se aseguraron de que efectivamente, aunque les había avisado el reconocimiento de la resistencia francesa que lo de las minas era mentira, pero por si acaso se aseguraron y pues se dirigieron hacia la playa, ¿no? Aquí poquito a poco pues van a ir llegando los paracaidistas a la playa, parece que están cerca de la evacuación, ya tienen las piezas del radar, ya han conseguido despejar el acceso a la playa, pero claro, el plan no está completado, la evacuación no está completada porque la flotilla no aparece. Claro, no han establecido ningún contacto por radio con las embarcaciones, ¿no? O sea que, claro, si quedan encajonados en esa playa tan estrecha, entre los acantilados, pues pueden, eso es una ratonera, eso es una trampa mortal. No, completa, pueden acabar, sí. Claro. Y bueno, ya no te digo otra cosa que le atemorizaba muchísimo a Frost, era que empezasen a abrir fuego con morteros, ¿no? Es que si empiezan a dispararnos con morteros, directamente la compañía la destrozan. O sea, Oye, aparte que es una playa de piedra y entonces ya no hablamos de la metralla que se va a producir ahí. Claro, ahí pues sería terrible. Claro, pues aquí no llega el contacto por radio y lo que le hacen, y a Frost, al mayor Frost, lo que hacen es proponerle, pues si no responden por radio, vamos a lanzar bengalas. Entonces lo que hicieron fue lanzar desde los distintos extremos de la playa, lo que hicieron, lanzar una bengala roja y otra bengala verde. A la primera no respondieron, me parece que fue a la segunda, ya cuando la flota está a unos 300, 275 metros, la flotilla de Cook, ¿no? Del comandante Cook, ya les envía una señal por radio que por fin reciben los británicos y cuando parecía que van a quedar ahí atrapados en la playa, acosados por el fuego alemán, sobre las 2:35 de la madrugada del 28 de febrero del 42, aparecen las embarcaciones con la infantería de los South Wales Borderers disparando contra los acantilados con sus ametralladoras Bren y con sus rifles antitanque Boys, ¿no? Uh-huh. Y claro, era la prioridad que, claro, el primero en escapar tenía que ser el sargento de vuelo Cox y los zapadores, porque iban con los componentes Claro, más importantes, sí. Claro, la evacuación fue progresiva. Primero estos hombres, como te digo, de hecho el propio Cox tuvo que meterse de agua hasta la cintura y levantando el componente del radar que él llevaba, ¿no? Y bueno, pues lo que te digo, la operación, la verdad que se realizó de manera escalonada, progresiva, bien ejecutada, y ya hacia las 3:15 de la mañana, pues ya habían, 3:15 de la madrugada, mejor dicho, ya habían completado la evacuación, ¿no? Y ya estaban sanos y salvos, de vuelta a Gran Bretaña, y en este trayecto de evacuación, ya más tranquilos, ¿no? Que ya habiéndose escapado de los alemanes, en este momento de la evacuación, uno de los científicos, Donald Priest, que había estado investigando la tecnología alemana, habló con el teniente Vernon y con el sargento de vuelo Cox, ¿no? Les preguntó y bueno, de hecho el propio Cox estaba tan, ¿cómo te diría?, sobrecogido por el tiroteo, tan afectado, que le dijo a Donald Priest, que le dejase tiempo porque quería sentirse enfermo, ¿no? Déjame tiempo para sentirme enfermo o algo así le vino a decir. Déjame descansar. Y le dijo Priest, no, dice, ahora no tiene tiempo para sentirse enfermo. Dice, dígame primero cómo es la tecnología de radar alemana y luego ya tendrá usted tiempo para sentirse enfermo. Y bueno, pues Cox le contestó que lo que había visto de la tecnología alemana es que estaba magníficamente diseñada y que además el enemigo pues les tomaba iba por delante en el desarrollo del radar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues... Y entre digamos, estas operación también destaca una captura, ¿no? Hubo algún soldado alemán que capturaron, ¿no? Cierto. Además es que tuvieron la suerte de capturar a un técnico de radar alemán. A un técnico de radar alemán que sus conocimientos, digamos, técnicos o sus conocimientos sobre cómo funcionaba un radar alemán, pues fueron bastante útiles también para que los británicos lograsen desentrañar esta tecnología.
Y bueno, pues ya hacia las 8:15, ¿no?, de la mañana, ya el comandante Cook informa al puerto de Portsmouth de que la incursión pues ha tenido éxito y lo que te digo, pues la noticia pues fue tan bien recibida que rápidamente pues se extendió, ¿no?, por todo el puerto y se celebró, ¿no? Y la verdad que el balance de la operación fue claramente positivo para los británicos, ¿no? Porque fue un golpe de mano rápido, exitoso, que solamente le supuso dos víctimas mortales y 10 desaparecidos. Seguramente esos desaparecidos han capturados, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, ya sabes cómo es esto de la guerra, ¿no? Que siempre se engordan las bajas, ¿no? Se engordan los informes. Aquí hablamos de que los británicos, ¿no? El informe que presentó el general Browning decía que había 40 alemanes muertos. Bueno, exagerado. Los teutones, que creo que los alemanes, creo que dieron ahí cifras más acertadas o más aproximadas o más realistas, dieron 5 muertos, 2 heridos, prisioneros y 2 desaparecidos. Como bien apuntabas, Francisco, capturaron a un prisionero de gran valor, que era un operador de radar alemán. Uh-huh. El alemán al principio intentó quitarse valor como prisionero diciendo que, bueno, que él no sabía muy bien cómo funcionaba, que no era la tecnología alemana, tenía una formación muy básica para lo justo para manejar el radar y poco más, que ni de lejos era tan competente como los operadores de radio británicos. Pero la verdad que en los interrogatorios con este operador de radar alemán trajeron información muy, muy importante los británicos, ¿no? Hasta que veo que era mejor estar como experto en radar en una celda que en un campo de prisioneros normal, ¿no? Bueno, aquí, pues bueno, luego, pues por ejemplo, la compañía, pues bueno, al llegar a Inglaterra, pues un merecido descanso, ¿no? Regresaron ahí al campamento en el Tilshead y se les permitió descansar después de la proeza que habían logrado. Y el 2 de marzo, el mayor Frost le convoca nada más y nada menos que el gabinete de guerra en Londres. Ahí le convocaron en los sótanos del edificio del Tesoro. Bueno, si te cuento cómo es la imagen de la reunión, ahí estaban todos los mandamases. Estaba Clement Attlee, estaba Anthony Eden de exteriores, estaba Mountbatten de operaciones combinadas, estaba Sir Alan Brooke también, estaban todos los grandes jefazos, ¿no? Incluso apareció el propio Churchill para felicitar. Ya me extrañaba que no fuese. Claro. De hecho, Frost, dado su atuendo, pues destacaba porque había ido con el uniforme de su antiguo regimiento, de los Cameronians, ¿no? Y claro, iba con los pantalones a cuadros que llevaban los escoceses, con lo cual, digamos, quedaba bastante el cante dentro de aquella reunión. Aunque bueno, también Churchill iba con unas pintas bastante interesantes porque apareció con un traje de sirena. O sea, un traje de sirena es una especie de buzo. Es el que diseñó él, ¿no? Sí. Se lo voy a mostrar a la gente, es un cuento, ¿eh? Pues era un traje de sirena que usaban los británicos, ¿cómo te diría? Y bueno, pues era muy cómodo, ¿no? Lo utilizaban para andar por casa y también, pues cuando había bombarderos, pues muchas veces iban con el traje de sirena puesto y se iban hasta el correspondiente refugio. O sea, que... Sí. Ahí estuvo él, digamos, yo creo que lo diseñó él o fue uno que él usó mucho porque sí que le dio la fama a él. Y claro, pues Churchill, por ejemplo, estaba muy, muy emocionado con la operación, ¿no? De hecho, cuando ve a Frost le dice bravo, ¿no? O sea, le dice bravo, Frost. Y bueno, pues Churchill pidió que le contase los detalles a Frost, pero claro, Mountbatten, jefe de operaciones combinadas, se había estudiado muy bien la operación y relató detalladamente los pormenores de la incursión. Y mientras tanto, pues Churchill, en esa sala, observó pues también con entusiasmo, ¿no? Pues una maqueta que reproducía a la perfección Bruneval y emocionado pues se volvió hacia Mountbatten y le dijo que las incursiones que debían continuar. Y la verdad que fue un éxito y que le dio muchísima moral a Gran Bretaña, sobre todo pues porque hacía muy poquito que en Extremo Oriente habían perdido Singapur, también sus aliados australianos habían sufrido pues pérdidas importantes durante el bombardeo japonés de Darwin, ¿no? De que llegaba en un momento que la moral británica lo necesitaba y también esta operación, aunque un pequeño golpe de mano,
sí que proyectó una imagen de una Gran Bretaña que empezaba a mostrarse como un aliado solvente de los Estados Unidos y como un país que aún estaba ahí a pesar de las numerosas derrotas que había sufrido. Sí, que tenía capacidad de golpear. Y bueno, y sobre todo yo entiendo que el descubrimiento más importante fue las mejoras que pudieron implementar en los sistemas de radar. Claro. Aquí, efectivamente, luego, esto en la guerra, aunque sea una pequeña incursión, de cara a la guerra aérea, pues fue un cambio importantísimo para los aliados, ¿no? Aquí tenemos a Victor Reginald Jones, el gran experto británico en estos menesteres. Se dio cuenta, pues claro, de que los alemanes, pues como decíamos, tienen una tecnología superior, pero que gracias al material que Cox y que los paracaidistas habían robado y a los interrogatorios con el técnico de radar alemán, pues empezaron a sacar sus conclusiones, ¿no? Se percataron de que el radar Würzburg solo utilizaba una única longitud de onda. Uh-huh. ¿Cómo se solucionaba esto? ¿Cómo se engañaba el radar? ¿Cómo se le burlaba? Perturbando esa frecuencia de onda. Como solo podía utilizar la en una banda de 50 centímetros, se perturbaba esa frecuencia, esa longitud de onda, y asunto resuelto. Claro, podríamos hacer, digamos, una niebla, ¿no? Si vamos a hacer un ataque, mandamos ondas en esa frecuencia y utilizamos la respuesta del radar. Sí. Vería demasiados objetivos, es decir, estaría copado todo. Bueno, luego la verdad también respecto a la atención mediática, ¿no?, que recibió este golpe de mano. Bueno, pues esto se narró hasta la extenuación, por ejemplo, en la BBC, ¿no? Por las portadas de los periódicos. A las fuerzas aerotransportadas británicas les dio un impulso brutal. Y que es verdad que, claro, no se decía que se había robado la tecnología de radar, porque el secreto había que guardarlo. No. Se decía que se había atacado frecuencia, sí. Se decía que se había atacado un puesto de radar, que se había destruido un puesto de radar alemán, ¿no? Y bueno, incluso los alemanes, recelosos, pues tenían en la radio tenían a una voz, a un traidor, una voz de la radio, una famosa voz de la radio, que era la de Lord Howe Howe, que era un locutor, me parece que era estadounidense. Se había pasado a emitir o hacer emisiones pronazis, y bueno, pues llamando pieles rojas despectivamente a los británicos, ¿no? Como diciendo, pero ¿qué celebran si se han atacado más que un puesto de radar, ¿no? Sí. La propaganda alemana. Pero aún así, lo que te digo, la atención que recibió esta incursión fue espectacular, sí. De hecho, a día de hoy podemos ir, si un día viajáis a Normandía, esto está un poco, digamos, al norte del Golfo de Normandía, está en lo que es el entrante de Normandía, y justo esto estaría en el extremo nororiental, ¿no?, de Normandía, y hay un monumento, ¿no?, un monumento que es un homenaje a esta operación Viking. Bueno, vamos a hablarlo bien en inglés, Viking. Digo, es una pieza así grande de hormigón que está justo en la zona de la playa, ¿no? Está en la playa. Efectivamente. Se puede visitar, queda bastante de lo que hay por allí, por entonces, ¿no? Y la verdad que fue una de las célebres páginas de los paracaidistas británicos en la Segunda Guerra Mundial. Pues como te digo, también les aportó mucha confianza a los paracaidistas. Y a partir de ahí, pues irían creciendo, irían ganando confianza, irían ganando protagonismo, pues como decía anteriormente. Norte de África, Sicilia, Normandía, el cruce del Rin, Market Garden, ¿no? La verdad que sí, les dio muchísima moral. Pues, por mi parte, yo... Sí. No, ¿qué ibas a decir? No, que por mi parte, bueno, yo creo que esto es todo lo que tengo que decir sobre la operación Viking. No sé si deseas añadir alguna pincelada o... No, yo más o menos lo que yo conocía de la operación Viking era un poco eso, que había habido un ataque a un radar, lo habían cogido, y yo creo que el oyente llegó a conocer en profundidad esta misión, este raid, ¿no?, este ataque de Buchenwald, que para muchos es uno de los más desconocidos de estas operaciones especiales británicas. Para otros es bastante conocido, ¿no? Porque, bueno, hay un libro de Osprey Militari sobre el tema. Hay gente que es muy aficionada a los libros de Osprey. En inglés hay el raid de Buchenwald y después poco más. Es decir, no es lo que tú dices, es muy pequeño, es decir, de pocas horas de duración,
¿Y hay algún libro que puedas así aconsejar aparte de este que...? Mira, este es buenísimo, se llama... Ese lo vi yo en Amazon, sí. Sí, SAS Shadow Raiders, SAS Shadow Raiders, y es bastante bueno, y está escrito por Damien Lewis, que es un historiador británico especializado, ¿cómo lo diría? Especializado en operaciones especiales, y lo cuenta de una manera muy precisa y además muy fluida, ¿no? Y yo recomiendo leer los libros de Damien Lewis. Para mí este es el mejor que he leído, ¿no? SAS Shadow Raiders. Y yo la verdad que ese lo recomiendo leer, y para mí sería un libro de cabecera a tener en cuenta. Quizás hay otros que igual costarían un poco más encontrarlos, los voy a sacar por aquí. Night Raid, de Taylor Dowding, también, bastante bueno. Y luego, pues otro de estos de otra editorial, bueno, tipo Osprey, Battleground se llama, y también pues este es específico del Rey de Bruneval, y es una publicación pues muy estilo Osprey, con sus mapas, con sus fotografías, muy detallada también. Pues en la descripción hay un enlace al que comenté de Osprey y otros más que encontré sobre el Brunenval. Lo podéis haceros por ahí o, bueno, encargaros la librería favorita que tengáis. Y también puse descripción a tu libro Los Indeseables, que trata sobre los comandos en esta zona, más o menos también trata un poco de la zona norte, ¿no? En Noruega y por ahí, pero también ataca la zona de Francia. Por lo tanto, puede ser interesante un poco para que hagáis una idea de lo que son las operaciones especiales en la zona de la costa francesa, ¿no? Y, de hecho, sobre este libro Los Indeseables tenemos un programa, Operación Chariot, que era sobre el ataque al puerto de... No me acuerdo ahora mismo, espera. Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, eso, justo, sí, en Francia. Además es que esta incursión fue, creo que no llega a haber ni un mes de diferencia entre Saint-Nazaire y el robo de la tecnología de radar alemana. O sea, pues perfecto, ahí lo tenéis conectado. Está en este programa que os acabo de decir sobre Operación Chariot, está en Velum Artis Podcast, en iVoox, en iTunes, Google Podcast y en más sitios. Por lo tanto, los que lo escucháis lo tenéis muy fácil, es buscarlo y ya os saldrá. Y nada, David, te doy las gracias por este viaje a Francia, a la costa francesa, en busca de este radar. Y sobre todo encontramos las piezas Telefunken y Siemens, que ya tenemos ahí. Ahora me acaba de venir la duda si existe todavía Telefunken. O sea, yo tengo ahí las dudas. Pues habrá que mirarlo. Los 80 y 90 sí era... Voy a buscar, pero a lo mejor no se dedica a lo industrial y ya no hace para doméstico. Puede ser, es muy típico. Esto está pasando IBM, le pasó lo mismo. Ya no hace casi ordenadores domésticos, es todo industrial. Pues nada, David, muchas gracias. Espero que a los oyentes les haya gustado este homenaje a las Fuerzas Especiales Británicas, que son tu especialidad. Dentro de poco seguro que nos vas a deleitar con otra novela, ¿no? Otra novela sobre británicos. Conociendo que estuviste en Europa, estuviste en África, te falta Asia y puede que vayas por ahí. Queda poquito para sacar Ecos de la Jungla. En esta ocasión los escenarios que abordamos son la primera incursión de los Chindit, luego la defensa de Kohima, que eso fue increíble, en la batalla de Kohima ahí en la India, bueno, eso fue increíble como lo consiguieron. Pues cuando esté ya a punto de salir o ya ha salido, sabes que puedes venir aquí a contarnos una Por historia. supuesto, seréis de los primeros. Velum Artis será de los primeros en contar con esta novedad. Si no me enfado hoy. Bueno, Francisco, un fuerte abrazo y gracias por abrirme los micrófonos de Velum Artis. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que estáis oyendo esta historia hablada que os llevó a la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental para conocer un raid de las fuerzas aerotransportadas británicas en busca de un radar alemán. Espero os haya gustado esta historia y deis a me gusta y lo compartáis en vuestras redes sociales para que más gente pueda disfrutar de nuestras historias habladas. Ya sabéis que esto solamente es una parte de la plataforma Velum Artis historiamilitar.blogspot.com, en el que tenemos los podcasts, los vídeos y también nuestras presencias en redes sociales. Espero que hayáis disfrutado y, como siempre, os recuerdo que si os ha gustado nuestras historias habladas, nos invitéis a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Velum Artis. Muchas gracias a todos y hasta el próximo viaje en el tiempo. No sé a dónde, pero seguro que sé que os gustará. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales
Pero recordar, ahora nuestra dirección es bellunartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.